Estuvo con Macron en Francia. Sí, bien tempranito a la mañana, una reunión que en el gobierno dicen que fue muy buena la reunión con Macron, donde estuvieron perfectamente alineados. Esta es la información oficial que dan. Incluso cuentan que Macron agradeció especialmente la gestión que tuvo Karina Milei después del entredicho de Villarruel por la selección argentina, los cánticos discriminadores y otras cuestiones. Macron especialmente destacó la intervención que tuvo la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente Karina Milei, que permitió destrabar este conflicto. Ahora, que se estaba a punto de dar. Quiero chequear un dato Francia. con ustedes en vivo. ¿La ida de Karina a la embajada fue para pedir perdón por Villarruel o para terminar de hablar un tema también de acreditaciones y de ingresos a Francia? Porque Francia estaba diciendo que vienen presidentes con la primera dama. Estás hablando de la inauguración de los Juegos Olímpicos, sí, señor, puntualmente. Porque en un momento se dijo, bueno, Karina Milei, ¿puede acompañar a Milei a la inauguración o no? ¿Entrar? Bueno, todo indica que sí, es la primera dama. Hay un rumor dando vuelta de que para poder ingresar, para que pueda ingresar Karina Milei al acto de inauguración, tuvieron que dar de baja al embajador Jan Zelecki. Bueno, claro. Reciente embajador argentino allí. Sí, obviamente Karina Milei no va a ir a la embajada de Francia solamente para ese trámite administrativo. Este es el embajador Zelecki. Estamos hablando de que Karina Milei fue a la embajada a hacer una gestión política de alto nivel. No va a ir la hermana del presidente, la figura más fuerte que tiene el gobierno después de Javier Milei, no va a ir a la embajada por un tema de acreditación. A una acreditación, claro. Eso mandás un cadete. Y además, y eso se demuestra en lo que pasó hoy, que más allá de que el gobierno lo quiera inflar un poco, la realidad es que el propio Macron destacó esta gestión que hizo Karina Milei. Así que muy importante, con 3 ejes de políticos de gestión para tener en cuenta. Primero, dice el gobierno, nos llevamos el apoyo de Francia. ¿El apoyo en qué? Para destrabar un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 1. Sí. 2. Nos llevamos el apoyo al ingreso de la Argentina a la OTAN. 3, como tercer punto, todo lo que tiene que ver con el acuerdo entre la Argentina o el Mercosur y la Unión Europea. También hubo un gesto de apoyo por parte del gobierno francés. Y cuando fue la reunión del Mercosur acá, Milei no fue. Quiere decir, ¿cree en el bloque o no cree en el bloque, Milei? No, bueno, estamos hablando de lo que tiene que ver con la relación de la Argentina con la Unión Europea. O sea, eso es lo fundamental. ¿Pero en la Argentina o en el Mercosur con la Unión Europea? Habrá que ultimar. A ver, ¿cree o no cree en el Mercosur, Guido, Milei? Mirá, yo creo que la alineación política de Milei es la que determina, no los intereses de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, desaire a Lula en la reunión del Mercosur. Milei tiene intereses propios más allá de lo del país. Por supuesto, pero ¿en qué se ve eso? En que falta la reunión del Mercosur para ir a ver partidos con Bolsonaro, en que desatiende a China y después le tiene que pedir perdón por el tema del swap, cuando él tiene su alineación ideológica con Estados Unidos. Son muchas las cosas de política exterior en las cuales Milei prioriza su propia ideología y su propio posicionamiento contra... Claro, pero también cuando fue lo del swap de China, ahí fue claro, ¿no? Digamos, hubo que recular y reculó a su manera, la manera Milei. No, pero y además reculó. que, digamos, en lo que es la parte como más ideológica y que ustedes llaman personal, Milei está alineado a una agenda que existe en todo el mundo, que es muy fuerte y claramente juega ahí, ¿no? Que es una construcción de un relato de nuevas derechas conservadoras, que pisa muy fuerte en el mundo. Entonces, en muchos de los movimientos internacionales que lo vemos se para ahí. Ahora, también está ese pragmatismo de hay que negociar con China, vamos, hay que hablar bien con Estados Unidos. Tiene buen diálogo con el gobierno de Biden, Milei. No es que están... Obviamente que le conviene a él y por lo tanto a la Argentina que gane Trump en el vínculo, porque es mejor el vínculo entre Milei y Trump, pero no quiere decir que Milei rompa todo con los países que le importan. Cata, cuando Trump ganó en la era Macri, tampoco benefició mucho a Argentina. No, por supuesto, son todas cosas, me parece, muy fantasiosas. Ahora, que están esperando que gane Trump y que haya alguna entrada de dólares. Vos pensás que el gran problema del gobierno Milei hoy es que no hay dólares y que tiene un montón de sectores, entre ellos el campo. Y te lo digo porque no entran dólares. El domingo va a hablar Milei en la rural y se espera que Milei le diga al campo, que es uno de los sectores que más le pide que devalúe, no voy a devaluar. Eso es lo que se está preparando un fuerte discurso, hay que ver si finalmente lo hace. Tiene un problema re grande de dólares. Si gana Trump, obviamente que esperan que entre algún fondo. No es lo mismo. Pablo.
No, para hacer una aclaración. Pablo, y voy con Guido, dale, No dale. importa qué es lo que pasó después. ¿Cuál era el objetivo de Macri en su gestión, como su gestión política? Era conseguir un préstamo para evitar hacer él un ajuste enorme. Claro. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Lo consiguió. Gracias a ¿Pero que... eso se lo consiguió Trump? Sí, obviamente. Sí, obvio. Claro Trump que es la pesa. silla... la silla del el Fondo Monetario Internacional, la silla más importante es la de Estados Unidos. Por eso a Milei no le da lo mismo que gane Biden o Trump. Eso está clarísimo que Caputo y Milei rezan que gane Trump. Ahora, tienen una buena relación igual con el gobierno de Estados Unidos. Eso es como que hay una cosa Sí, pero- ahí de a veces pero- romper no, relaciones. Lo escucho a Guido, a ver, Guido. No, digo, no es lo mismo la ultraderecha de un país desarrollado que la ultraderecha de un país semicolonial como el nuestro, que tiene que andar pidiendo limosna Estás por como todos los Villarroel, países. Guido. No, pero Y- es efectivamente así, porque este gobierno no se puede hacer el cocorito con China para después tener que pedirle la escupidera. Entonces, puede haber una agenda de la ultraderecha global, pero los recursos y la espalda para aguantarse ese alineamiento de fuerzas, Bueno, la Argentina no lo tiene. Bueno, pero por eso muchos dicen, hay muchas de las formas de Milei que son iguales a las del kirchnerismo. De formas duras, drásticas, de grieta, de autoritarismo. Pero sin embargo, Milei tiene una diferencia con el kirchnerismo, que Sí. es que da giros pragmáticos y cuando parece que todo se va a pudrir, sabe negociar. Igual el kirchnerismo también ha tenido giros, muchos giros Y muchos no. pragmáticos todo el tiempo. Y muchos fue al fondo. Y Milei también, muchos no. Ahora, vuelvo a esta idea que hablábamos el lunes. No es lo mismo para Milei, Trump que Biden. Y de hecho, la administración demócrata le está haciendo permanentemente marcaciones a este gobierno. Le dice, me encanta todo lo que haces, pero que el ajuste no lo paguen los más pobres. Me encanta todo lo que haces, pero está siendo poco consistente con esto. Digo, hay más peros que a favor. Entonces yo no estaría tan de acuerdo. Por supuesto, son políticos. Hay ¿Qué más quiere? peros No que a favor, Guido. No va a salir Biden a decir, señor Milei, usted no. renuncie y que Pero vuelva vos al decís que el fondo kirchnerismo. está a la izquierda de Milei. No sé si es a la izquierda, lo Muy que a le la- dice... No. El fondo está a kilómetros a la izquierda de Milei. Pero no es que es la izquierda o la derecha, me Está parece bien, que son fue- categorías que Yo ya... sí digo. Que no, pero para Te mí lo no. dije acá, yo te lo dije acá en enero. Era el líder socialista que pone en jaque al programa de Milei. El Fondo Monetario permanentemente le está diciendo a Milei ver, todo lo Guido. que está haciendo mal. No, lo que le cuestionan Sí. es si la calidad del ajuste que hace es sostenible, porque Y bueno. el ajuste les gusta, lo que dicen es, ¿tenés el respaldo? Que es lo mismo que se Pero, preguntan los perdón, mercados. Ya lo por meto, izquierda. ya te escucho, Guido, me meto a Fede. O sea, el 100% del ajuste, cuando uno lo mira, gran parte proviene de los jubilados. Sí, alrededor Sí. del 60% del ajuste Explícalo, a se ver. aplica a partir de los jubilados, de la licuación que significó para los jubilados la nueva fórmula. Ya la vieja fórmula era muy terrible para los jubilados, la continuación de esa vieja fórmula con la inflación que generó la devaluación de este gobierno fue muy terrible, el gobierno esperó a que estuviesen en el piso y ahí las congeló en términos reales. Entonces, efectivamente el fondo le dice que tu ajuste sea sostenible. Aguante el ajuste, le dice el fondo, que no es de izquierda, pero le dice, ojo, porque si todo el ajuste va a pasar por cortar la obra pública, si todo el ajuste va a pasar por las jubilaciones, si todo el ajuste va a pasar por caerle a quienes menos tienen, puede que no sea sostenible, puede que dure poco y nosotros Fede, queremos un ajuste duradero. Fede, a ver. Sí, es como dice Guido. En el momento en el que tocaron su piso histórico, se les pone la movilidad por inflación, lo que representa congelarlo en términos reales. Y siempre en seguridad social se piensa en las erogaciones como variable de ajuste y hay una paleta tan amplia de recursos que están disponibles. Yo creo que lo comenté varias veces. Por ejemplo, hay una remuneración máxima sujeta a aporte. Los trabajadores que cobran más de 2.467.000 y pico de mil aportan solo hasta ahí. Un tipo que gana 10 millones aporta solo hasta ahí el sistema jubilatorio. Entonces, siempre está ahí en subir la edad a las mujeres. Los autónomos aportamos todos lo mismo, más o menos. Bueno, Yo autónomos y el que- monotributistas, y el- grandes olvidados del sistema, ¿no? Grandes Grandes- perjudicados. Grandes En olvidados. todos los gobiernos. Sí. Sí, en sí, todos sí, es los un sistema gobiernos. que viene así desde 1968. Sí, a este no se le puede adjudicar No. a Milei. Y el gobierno habló de salarios, Pablo. Sí, ayer se presentó, hubo dos cuestiones, dos noticias. Por un lado, ayer se anunció el índice de evolución de los salarios del INDEC y por otro lado, hoy a la mañana en el boletín oficial apareció el aumento del salario mínimo vital y móvil. Unos salarios que crecieron llamativamente por encima de la inflación y en el gobierno rápidamente salieron a avisar que
ya los salarios formales le ganaron a la inflación en este año. Obviamente no toman lo que fue la inflación del 25,5% de diciembre, que eso ya quedó perdido. Y por otro lado, un aumento del salario mínimo vital y móvil que sí queda muy por debajo de la inflación, con los sindicatos presionando fuerte y diciendo esto es absolutamente insuficiente. Bueno, ¿a qué tienen que estar atentos los jubilados, Fede? Ayer decíamos que se había confirmado el bono para quienes cobran un beneficio de la mínima o hasta 70.000 más de la mínima. Quiere decir que vamos a tener aquellos que cobren hasta 295.454 van a cobrar el bono o parte del bono durante el mes de agosto. La generalidad de las prestaciones están recibiendo un 4,58% de aumento que corresponde al aumento de la inflación en junio. Pero como el bono sigue manteniéndose por séptimo mes consecutivo en 70.000 pesos, eso implica que aquellos que cobran la mínima van recibiendo una los miro a los dos, los miro a Guido, los miro a Fede y veo que el título sigue hablando de 70.000 pesos, un bono no achatado. Recontra achatado. La idea del gobierno es que de eso se vaya diluyendo y así lo están haciendo. Y finalmente es esto, pisar las jubilaciones, pisarlo en el sentido de que cada vez signifiquen menos respecto del PBI, que cada vez signifiquen menos en términos de gasto para el gobierno. La jubilación no es vista por este gobierno y, como decía Cata, por los anteriores tampoco, como un salario diferido para aquellos que han aportado toda su vida, sino como un gasto para el Estado. Ayer habíamos dicho también que si el bono hubiera crecido en la misma medida en que crecieron las prestaciones, ¿cuánto hoy sería tendría que estar? 149.318. Y sí, ¿Es el doble? El doble, sí. Esto fue lo que fueron perdiendo las prestaciones mínimas. El bono debiera ser hoy de 140 lucas. Claro, para que todos los jubilados hubieran recibido el mismo aumento desde febrero hasta hoy. Ahora, en concreto, ¿cuánto perdieron los jubilados en la administración Milei o en lo que va del año? ¿Sabemos ese número? Lo sabemos, no lo tengo a mano, pero han sido los grandes derrotados de este modelo. Y sí tengo a mano esto que decías, Pablo, del salario mínimo. Sí. El salario mínimo lleva perdido un 30% si lo medimos respecto de noviembre del 23. El salario mínimo lleva perdido un 64% de su poder de compra si lo medimos desde diciembre del 29. Y el salario mínimo... ¿El 19? Sí. Y el salario mínimo se le dio ahora, esto que salió hoy por decreto, un aumento del 15,8% en 4 cuotas. Para que vos tengas una idea, Facu, a octubre, con toda la inflación que va a venir en estos meses, el salario mínimo recién va a estar en 271.570 pesos. Claro. Hay que recordar igual que el salario mínimo es un salario de referencia. Nadie en la Argentina, no sé si hay algún sector que cobre el salario mínimo. Y las trabajadoras de casas particulares, los trabajadores pero tienen su propia paritaria. Tienen su propia paritaria, pero están regidas por esto. Y todos quienes cobran planes sociales cobran el 80% del salario mínimo. O sea, este número magro, por decirlo elegantemente, todavía hay que hacer el 80%. Fede, ¿nos había quedado pendiente algo de ayer o ya lo dimos? No, ayer lo que te había comentado es que hay un anuncio en la página de ANSES que todavía no sabemos bien porque no deja de ser un anuncio que dice que hay una deuda histórica con los jubilados que se va a buscar saldar y que tiene que ver con las sentencias previsionales. Y no tengo mucho más que decir. Yo pensé que me iban a preguntar de esto porque me están llamando mucho. Bueno, yo tengo Pero no se sabe mucho de esto. No, porque aparte está planteado como si se tratara de un tema presupuestario, que no tengo duda que siempre todas las administraciones se beneficiaron con la litigiosidad previsional, digamos, porque es un financiamiento del gasto público, pero en realidad hay una dificultad operativa, ¿no?, que tiene el organismo para procesar, para pagar las sentencias, y me parece que un anuncio no lo resuelve, pero bueno, habrá que ver cómo son las normas que se dictan en función de eso. Gracias.